Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy bien. Hoy tenemos entonces un tema muy especial sobre algo que pasó en el Antiguo Testamento, y quiero que estemos como muy pendientes porque tiene que ver con algo que se da a nivel actual, muy en nuestra familia, muy en nuestra cotidianidad. Y la encontramos en Génesis capítulo 11 y tiene que ver con la Torre de Babel. Entonces vamos a pasar a escuchar ese pasaje que es lo más interesante. En aquel tiempo, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras, y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta lo alto del cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: ellos son solo un pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado en trabajar, y ahora han comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no entiendan entre ellos. Así fue que el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En un lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llama Babel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es bien particular, pero cuando uno se pone a mirar un poco todos esos programas de antropología bíblica, hay personas que están tratando, antropólogos y geólogos, que están tratando de descubrir dónde estaba esa Torre de Babel. No han dado con el sitio, pero algunos se aproximan bastante sobre eso. O algunos teólogos pueden decir que estos son más como metáforas, que eso no fue así como se sucedió. Bueno, hay muchos conceptos, pero la verdad es que a mí este pasaje me habla de la vida actual, de lo que sucede actualmente, y cómo realmente por ese mismo deseo de querer ser famosos, de querer prevalecer por encima de Dios, de querer tener nosotros la comprensión de lo divino y espiritual desde nuestro concepto humano, nuestro Padre Dios nos da una confusión tremenda y permite que nosotros entremos en esas confusiones. Por el mismo hecho, por ejemplo, con respecto a la pandemia, con respecto al deseo de los, por ejemplo, cuando hay esos presidentes que tratan de instigar a su pueblo, de llevarlos independientemente a una pobreza tremenda, independientemente de lo que hagan, a ellos no les importa, sino tratar de estar siempre su pueblo al servicio y de ellos, ganando constantemente dineros.
Por ejemplo, escuché un diálogo de uno de las personas que se encargan de dominar a los países. Un dictador que le hicieron una pregunta y él muy orgulloso decía: el pueblo hay que tenerlo pobre, sino simplemente hay que darle esperanza con cosas mínimas. Hay que darles esperanzas para siempre tenerlo en la mano. Increíble. Igual que lo que pasaba, por ejemplo, con Roma. En Roma, los emperadores romanos hacían los circos romanos y allí mataban a los cristianos o ponían a hacer guerras y que la gente se mataran entre ellos, porque de esa manera podían tener controlado el pueblo. Qué curioso. Incluso creo que en Rusia, cuando estaba la Unión Soviética, uno de esas personas, bendito a mi Dios, que hizo muchos estragos allí en el pueblo ruso, tomó una gallina y le quitó las plumas, viva. La gallina pues se veía su sufrimiento y empezó a quitarle todas las plumas y dijo: así es el pueblo, por más que uno lo haga sufrir, miren lo que pasa. Tomó unos granos de maíz, los echó ahí y las gallinas y luego los pollos sin plumas se acercaban a comer. Eso decía: así es el pueblo, hay que mantenerlo adormecido. Y eso es lo que pasa siempre con el mal. El mal hace de las suyas y nos pone en una torre de Babel para confundirnos y hacer de las suyas y hacer estragos, y que nosotros no busquemos la palabra del Señor y no busquemos lo divino, y nos quedamos simplemente adormecidos con cosas del mundo y empezamos a hablar diferentes idiomas y estamos en confusiones. Miren, por ejemplo, con respecto a los Juegos Olímpicos, a mí cómo me impresionó hoy ver una imagen de 2 personas transexuales y una mujer que perdió porque se puso a competir con el hombre. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pues la mujer perdió, porque no se tuvo en cuenta sino por la ideología de género y por todas las situaciones de la dignidad supuestamente que se debe tener con respecto al respeto, más que dignidad, el respeto por el género. Miren cómo se da esas cosas que realmente van en contra de la naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en una torre de Babel, hablando en diferentes idiomas, porque no queremos aceptar el poder de Dios y el designio de Dios. Y eso se da también en las familias que se hablan en diferentes idiomas. Una esposa plantea una cosa, el hombre plantea una, la mujer plantea otra, los hijos plantean otros, porque no hay un mismo idioma. Y ese mismo idioma, ¿por qué? Porque el mal quiere hacer de las suyas, siempre tratando de confundirnos para que no busquemos la verdad. ¿Qué te parece eso, Mari? Pues a mí me parece tremendo, porque sí, eso es lo que muchísimas veces nos sucede. ¿Por qué razón? Si nosotros nos vamos a dar cuenta y vemos alguna situación como de un poco de la tierra donde están estos, o sea, el pueblo, este pueblo de Israel, de alguna manera, se van para allí para Sinar. Es una llanura, o sea, es un sitio. En Sinar pasaron muchas cosas. A Sinar llevaron los tesoros que se robaron de Jerusalén. A Sinar, Nabucodonosor era el regente de Sinar. Acordémonos que era Nabucodonosor. O sea, hay muchísimas situaciones que se dan allí en Sinar. ¿Y qué nos están hablando? Que estaba la pueblo, o sea, el pueblo llegaron, dice así, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. O sea, se supone el pueblo de Israel debería estar luchando por siempre estar superándose. En ese entonces era buscando tierra pues para, como se dice, establecerse, todo esto, pero no, simplemente se quedaron allí en Sinar, una región que estaba muy dominada por situaciones espirituales que no eran muy favorables, tanto así que ese pueblo empezó a contaminarse. Todos hablaban un mismo idioma, cierto, todos se entendían, pero desafortunadamente espiritualmente también empezaron a apagarse. Y se dejaron contaminar con que una idea. Acordémonos que el mal trabaja en nuestra cabeza, por eso la palabra que es importantísimo que nosotros tengamos siempre presente, y es: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. El mal trabaja en nuestra mente. ¿Y qué pasó con este pueblo? Que ellos empezaron a pensar, ¿sí? A pensar
a alguien se le dio la idea, alguien importante, de empezar a construir una torre, porque la idea era ir al cielo, a conocer el cielo, que seguramente, o sea, miremos la soberbia que allí se estaba encerrando en esos comentarios que hicieron. ¿Por qué? Porque el mundo estaba contaminado, el mundo estaba en pecado. Habían situaciones donde, o sea, se habían dado a nivel de la historia con el pueblo de Israel, había muchísimas cosas. Tengamos presente que el pueblo de Israel tuvo muchísimas altas y bajas a nivel espiritual, más bajas que altas, tanto que a lo último son solamente dos tribus de las 12 tribus, dos tribus que están en esa tierra prometida. ¿Y qué sucedió? Ellos piensan, vamos a llegar hasta el cielo. Una idea que mostraba soberbia, una idea que mostraba ambición, una idea que mostraba orgullo, una idea que mostraba inconsciencia, una idea donde prevalecía ese anhelo, esa ambición humana de alcanzar algo, pero no se dieron cuenta que allí estaban distanciándose del plano espiritual. Y la verdad es que, o sea, en este momento hay dos corrientes importantes en el mundo, dos corrientes muy importantes en el mundo, y es los que buscamos la parte espiritual, sí, que queremos alcanzar el cielo, pero desde ese arrepentimiento, desde ese cambio, desde ese transformarnos, y está en la otra parte donde quieren alcanzar el cielo, pero desde situaciones humanas. O sea, de querer tener poder, querer tener dominio, o sea, tener la mayor altura a nivel de poderío, de jerarquía, que son guiadas por el enemigo, por Satanás. O sea, hay dos corrientes importantes, y en este momento de Babel se da la situación de que había esa influencia del enemigo sobre el pueblo, y por esa razón, ¿sí? Por esa razón se da una situación importante, y era que no se lograran entender. Yo creo que cuando uno se entiende con otras personas, pero se entiende para hacer lo malo, ¿sí? Pues me supongo, ¿no? Muchas personas que están en lo bueno saldrían perjudicadas, muchísimas. Y a veces está en esa postura, a veces estamos en esa postura. A veces esta persona que está buscando al Señor, y posiblemente estés buscando al Señor, y ves cómo las otras personas hablan un mismo idioma donde tú eres quien estás equivocado, tú eres quien está mal, tú eres quien está loco, tú eres quien no entiende las cosas, que no te disfrutas la vida, que eres una persona amargada, una persona mojigata, bueno, qué sé yo, una cantidad de cosas. El asunto es que cuando eso se da, llega el momento en que hay un Babel, hay una confusión de idiomas, porque Dios no permite que eso crezca, ¿o sí, Rafa? Para nada, porque el orgullo, el mal siempre va a querer mostrarse más superior que Dios, porque Él es el mico de Dios, el chango de Dios, Él es el orangután de Dios prácticamente. Él es el que quiere imitarlo, y eso hace que de una u otra forma pues no pueda pues seguirlo, y siempre todos sus planes van a caerse, siempre, igual que la Torre de Babel. Pero Él quiere mostrarse como rey, mostrarse como Dios. Y si nosotros no estamos ante la presencia de Dios, pues básicamente pues vamos a dejarnos seducir por uno que se cree Dios. Y Él lo único que anhela es que robarnos esa identidad como sus hijos amados de Dios, y nos empieza a confundir. Y hace que nosotros estemos dividiéndonos y separándonos. Mire cómo estaban todos unidos bajo un mismo idioma, bajo un mismo lenguaje. Y eso vamos a llegar, porque tarde que temprano, al final de los tiempos, vamos a tener un solo lenguaje y un solo pastor. Eso dice la palabra. Y todos escucharán mi voz, dice mi Jesús. Y habrá un solo rebaño. Y todos los que no hacen parte de mi rebaño llegarán y me escucharán la voz de su pastor.
Por tanto, esa torre de Babel actualmente está en plenitud. Esa torre de Babel está en un furor tremendo por la confusión entre los hombres, por todas las divisiones, por el deseo de querer imponer cosas humanas. Y no estamos reconociendo a Dios. Y se dan muchísimos idiomas, pero solamente hay un idioma que funciona y es el idioma del amor. El único, que no todos lo pueden hablar, sino solamente los que estamos de una u otra forma buscando al Señor y queremos seguir sus preceptos. En la casa, esa torre de Babel tal vez está. Cuando entras en contiendas, en discusiones, en peleas, en pleitos, allí está la torre de Babel. Esa torre de Babel hay que tener mucho cuidado porque es la soberbia de Satanás, que Dios lo reprenda. Porque Satanás infunde, fíjate que un hombre tuvo una idea, uno, y esa persona infundió esa idea y se empezó a regar. Te voy a contar una historia para que ilustremos más esta parte. Había una comarca que era feliz. Todos eran felices. El rey era feliz. Todo el rey era súper feliz. Todos vivían en armonía. Todos trabajaban los unos para los otros. Mejor dicho, había una armonía tremenda en ese país, en esa comarca. Resulta que había una bruja mala. Todas las brujas son malas, pero pongámosle una bruja que no quería para nada que hubiese esa paz en ese país. Y dijo, ¿yo qué hago para que todos vivan en desarmonía? Vivan en envidia, vivan en celos, en contiendas, como pasa en las casas. Porque el Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es esa bruja que anda siempre pendiente cuando tú estás en estados de paz, va a tratar por donde sea de tratar de quitarte la paz. Y entonces, como tenían un mismo idioma, que era el amor, hablaban en un mismo idioma, esa bruja estaba pendiente para mirar qué. Entonces se puso a mirarlos y a observar qué era lo que hacían y se dio cuenta que ellos tenían que ir, había solamente un sitio donde ellos podían obtener agua, que era un aljibe, que era un pozo, y de allí sacaban el agua para abastecer pues muchas de las casas, y inclusive era un agua que llevaban hasta el castillo donde ese rey. Entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Les voy a echar una poción mágica para que todos se vuelvan locos. Y entonces le echó esa poción mágica allí a esa agua y todos empezaron a comportarse locos. Pero el rey se dio cuenta de eso y dijo, yo no voy a caer en esas artimañas de esa bruja. Yo no voy a tomar el agua. Lo cierto es que todos se volvieron locos. Todos, a excepción del rey. Y el rey se quedó pensando porque ¿qué hacían los locos? ¿Qué pensaban los locos del rey? ¿Y qué pensaba el rey de los locos? ¿Qué creen ustedes? Los locos pensaban que el rey estaba loco y el rey pensaba que los locos estaban locos. Entonces, ¿qué hizo el rey para poder normalizar las cosas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hizo el rey? Sencillo, porque a veces las soluciones, cuando el mal quiere hacer de las suyas, las soluciones son tan sencillas. ¿Qué crees que hizo el rey, Moni? Pues también quiso volverse loco. Pues sí, fue y tomó agua y se volvió loco. Y todo volvió a la normalidad. Porque estaban todos locos. Normales. Todos se volvieron normales. Normalmente locos. Claro que sí, normalmente locos, porque fue y tomó agua y cuando él tomó agua, pues todos estaban locos, Lucas. Y nadie estaba loco. En últimas, todo volvió a la normalidad. Y entonces eso es lo que sucede con el mal. El mal siempre va a buscar la manera de acabar contigo, llegar a ese Babel, dejarte llenar de la prepotencia, el orgullo y sobre todo la soberbia, que es el pecado más grande de Satanás. Va a querer llevar a tu casa ese veneno, esa ponzoña, va a querer que tú construyas ese Babel, sobre todo con las finanzas, que tú construyas tus imperios, que tú te sientas, mejor dicho, el poder lo tiene el dinero y lo tienes tú, que tú tengas un harén de mujeres, que tú tengas, mejor dicho, mucho poder. Eso es la torre de Babel en tu casa. Y la va a querer construir. ¿Para qué? Para que haya división entre ustedes, mucha división, para que empiecen a hablar idiomas diferentes y en últimas se separen. Eso es lo que está haciendo el mal. Por como de lugar lo hace en tu casa, lo hace con tus seres queridos, lo hace con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, así lo hace, con tus hermanos, con tu familia lo está haciendo constantemente. Y entonces, ¿cuál es la solución? Sencilla. La palabra. El amor. Sencillito, sencillo. No es que tengas que ir
a comportarte como se comportan los de Babel, sino simplemente tomar la decisión de buscar la fuente de verdad, la palabra real, el único idioma que va a existir en la tierra y en la humanidad, que se llama el amor. Es el único idioma. Y ese idioma, ¿cómo se habla? Cuando tú tienes a Dios en tu corazón. ¿Y cómo se habla? No se habla tanto con palabras, más con el testimonio, porque es un lenguaje no verbal. Porque las palabras, ¿qué pasa con las palabras? Se las lleva el viento. Es el testimonio y es la forma en que se profesa ese idioma del amor. Tu testimonio, tu comportamiento, no las palabras. Las palabras son algún instrumento, pero es el instrumento más ineficiente para poder transmitir algo. Es el testimonio. Si te das cuenta que es muy diferente a lo que el mundo plantea. El mundo plantea uno ser buenos conversadores, tener una muy buena comunicación con la esposa. El mundo plantea que tenemos que ser elocuentes y muy buenas palabras para podernos dar a entender, que para un buen entendedor pocas palabras, que nos enseñan que tenemos que ser como muy cuidadosos con la forma en que conjugamos los diferentes verbos, mejor dicho, la pronunciación, que el mensaje, que tales y pascuales. Eso es lo que ofrece el mundo. Pero fíjate la forma en que el Señor habla. El lenguaje de Él es el amor. Ese es el lenguaje universal, el amor. ¿Y cómo se habla el lenguaje del amor? Con tu testimonio. Porque no tienes que proferir palabra, solamente tu testimonio. Y si vas a decir alguna palabra, es tan mínima que tiene que ver básicamente con el amor. ¿Qué te parece eso, amor? Hay una cuestión bien interesante y de acuerdo con lo que estás diciendo, realmente, ¿cuál es la Torre de Babel de nuestras casas? La Torre de Babel que se va a construir es el orgullo. La Torre de Babel es yo soy el que domino, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que controlo, yo soy el que sé hacer las cosas bien. O sea, es el lenguaje que nos enseña el mundo. Ese es el lenguaje que nos enseña el mundo, donde cada uno quiere predominar, donde cada uno, y se empieza a construir eso. Entonces este dice una cosa, entonces este se siente ofendido, entonces quiere pasar arriba, y entonces ¿qué pasa con el otro? Entonces se pasa más arriba y se va formando esa torre de malestar, de ira, de contienda, de incomodidad, de resentimientos. En fin, es esa torre que de alguna forma la gente quiere llegar a dominar todo, ¿sí? O sea, llegar a lo último, que ser ese Dios y dominar completamente en la casa. Y ese es el problema, o sea, ese es el lenguaje que el mundo nos enseña. Y ese lenguaje no es el que Dios quiere. El lenguaje que Dios quiere es el único lenguaje. Y el lenguaje es esa comunión directamente con el Señor. Cuando tú te comunicas directamente con el Señor sí te enseña a hablar. Sí te enseña a compartir con los demás. Te enseña a vivir. Porque es que Dios no es una idea. Dios es un ser. Y es un ser que espera vivir en tu corazón. Es un ser que de verdad quiere estar dentro de ti. Por eso la palabra lo dice claramente, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si yo soy templo, o sea, esto es una caparazón. Y el Señor quiere que yo apague como ese deseo de ser yo la protagonista, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios. Que yo apague eso para que sea Él el que venga y sea Él con sus palabras el que habite en mí, no yo. Que no es fácil morir a eso, requiere esfuerzo para uno hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos tremendamente acostumbrados a ser los que dominamos. Estamos tremendamente acostumbrados a ser los que controlamos. Estamos tremendamente acostumbrados a vivir bajo nuestra voluntad. Y eso lo enseñamos. O sea, nosotros nos lo enseñaron y nosotros lo seguimos enseñando. Y la única forma para nosotros de verdad dejar que sea Dios el que viva en nosotros a través de su Espíritu Santo es nosotros morir a toda esa enseñanza que nos dieron, que hacen que yo sea el que tenga la razón, que yo sea el que domine, que yo sea el que tenga, que sea hacer las cosas bien, que yo sea yo y yo. Eso es lo que el Señor
quiere que derrumbemos, porque esa es la torre de Babel. Por eso es que llega el momento en que hay tanto orgullo, tanto malestar, tanta cosa, que cada uno empieza a hablar de manera diferente, ya no nos entendemos. Acordémonos que cuando empezó la relación como pareja, nos entendíamos, hablábamos bien, hacía una cosa, el otro hacía la otra y los dos iban en ese proceso. Pero cuando se empieza a construir la torre, llega un momento a darse tal situación tan pesada que cada uno ya empieza, no, es que tú no, es que tal cosa, es que yo sí, es que tal otra. Y empieza la pelea y no se entiende el uno con el otro. Podemos usar las palabras, el mismo lenguaje español, puede ser que sí, pero realmente cada uno está en un mundo totalmente diferente. Entonces no hay entendimiento. Entonces por eso es, no me lo aguanto, no lo soporto, es que es usted, es que no es usted, es que tal cosa. Y ahí viene la pelea, ahí viene la diferencia, ahí viene la discusión, ahí viene el rompimiento. Y por eso es que cada uno coge por su lado. Cada uno coge por su lado. Dios permite esas situaciones muchas veces para que nosotros volvamos a encontrar el lenguaje que nos une. El lenguaje que de verdad hace que volvamos a estar en su presencia. Solo hay un solo lenguaje, no hay más. Y es la presencia de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas, no hay otro lenguaje. Cuando nosotros dominamos en la humanidad, ¿sí? No hay entendimiento, hay discusión, hay malestar, hay diferencia, hay pelea, hay separación, hay rompimientos, hay muchas cosas que lastiman. Y eso es lo que deja ese orgullo, eso es lo que deja esa soberbia. Eso es lo que deja ese yo tengo la razón. Esa es la situación de que, no, yo no puedo permitir que él gane. No, ni forma, es que yo soy la que tengo que ganar. No, eso es lo que deja todo ese dolor, todo ese distanciamiento y ese que cada uno siga por su camino, se vaya a otra parte. Todo porque simplemente nos olvidamos de Dios y nos dejamos influenciar por lo que hay a nuestro alrededor, por nuestros propósitos humanos y no nos seguimos sumergiendo en ese amor del Señor. Entonces, ese torre de Babel nos está indicando qué es lo que nos está afectando en nuestras casas, qué es lo que nos está afectando a nosotros si nosotros todo el tiempo queremos ganar, todo el tiempo queremos dominar. Yo tengo la razón. Es que lo que se hace en esta casa es lo que yo digo y pare de contar. Y ahí lo único que traes es heridas. Y heridas muy profundas que para después curar requieren un proceso más largo. Porque en un momentico que tú digas unas palabras incorrectas, en un momentico que tú veas algo que sea incorrecto, tienes que hacer 3 veces más para poder borrar ese momentico. Y yo creo que a veces hay que hacer mucho más, porque hay momentos tan pesados, tan duros, con una carga espiritual tan fuerte, que tienes que hacer mayor proceso para borrar aquello malo que se hizo en un momentito, ¿o no? Y fíjate, Moni, lo interesante de este pasaje, también complementando pues todo lo que estamos hablando, porque es esa torre de Babel que se da en nuestras vidas. Tú bien decías que empiezan por niveles, ¿sí? Y van ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y no se dan cuenta porque los está dominando una fuerza, el deseo de querer ellos tener poder y reconocimiento y tener ellos la autoridad y pasar por encima de Dios. Eso es lo que siempre hace el mal. Y mira lo interesante, Moni, que el mal siempre quiere construir aparentemente con cosas que uno vea que son aparentemente buenas. Construye no con adobe, o sea, no con cuando mezclaban el barro con las espigas de heno, por ejemplo, el trigo que no se utilizaba, lo echaban ahí y lo pisoteaban y allí hacían esos ladrillos. No era con eso, tampoco era con piedras, Moni, como lo hicieron, por ejemplo, las pirámides que hicieron los egipcios, eran con rocas. Ellos lo construyeron fue con ladrillos quemados. Y si tú te pones a mirar, los ladrillos quemados son pequeños, son mucho más resistentes. Y no lo hacían con argamasa, o sea, no lo hacían
con cemento, no lo hacían con esa mezcla que reunían arena y un tipo de cosas de esas con cal, sino que lo hacían mortero, incluso le dicen algunos, sino que lo hacían básicamente con el producto del petróleo, ¿sí? Con esa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le dicen ellos? Vamos a mezclarlos con asfalto natural. O sea, de una manera diferente. Si te das cuenta como el mal, y aparentemente es muy arquitectónico. Porque así es el demonio. Mucho humano. Sí, mucho humano. Mucho. O sea, siempre va a tratar de meter esa cizaña, siempre va a querer mostrar lo que no es, porque siempre se viste con piel de cordero, siendo un tigre en el fondo. Siempre se va a vestir de esa manera y va a utilizar el conocimiento humano constantemente, como sucede constantemente, por ejemplo, con todo lo de la pandemia y con todas esas cuestiones que tratan de demostrar, es que yo hice, yo puedo, y en el fondo es un poder económico impresionante. Ustedes no se imaginan el poder, uno no alcanza, yo no alcanzo a vislumbrar todo lo que demanda económicamente, todo lo que hay, que hace una persona con tanto dinero. Pero es que es increíble, muchísimo dinero. Estamos viendo en este tiempo, por ejemplo, que un presidente de un país, no muy lejano, que todos lo conocemos, es empresario. Y utilizó su poder para manejar una empresa, el país. ¿Y de qué le valió? O sea, ¿qué sacan con tanto poder, Moni? ¿Qué sacan con tanto poder? O sea, ¿cuál es el objetivo de tener tanto poder, Moni? Eso es una cuestión como adictiva, es algo que no les importa. Por ejemplo, en nuestro país, hay unos que mandan en nuestro país, gente que está detrás como el que maneja los hilos. En nuestro país y en todos los países siempre hay alguien detrás. Y es increíble, tienen tanto dinero. Por ejemplo, fíjate las farmacéuticas. Es increíble. Increíble. Ponte tú a pensar los millones de dosis y valen, no son regaladas, ¿sí? Valen, tienen un valor. ¿Y qué hacen con todo ese dinero? Es igual a las Torres de Babel, idénticamente igual. Y eso se da en la casa. Se da en la casa por el deseo simplemente de tener lo que nosotros hablábamos en algunos momentos, ¿no? Personas que gastan, se pegan unas endeudadas tan impresionantes por tener un carro último modelo y que sea, mejor dicho, mucho más suntuoso que el del hermano. Que tengan esas trocas, como dicen en México, esas camionetas inmensas con unas llantas grandísimas, y simplemente para ir al trabajo y viajar de un lugar a otro porque ya no van ni a la montaña. ¿Pero por qué? Porque sienten como el deseo de tener, como nunca tuvieron. Entonces yo voy a darme ese lujito. Pero ¿qué sucede? Están construyendo una torre de Babel, porque se les olvida lo más fundamental, que es la presencia de Dios. Y no construyen como Dios debería construir. Dios construye de manera diferente. Ya les decía que el idioma que el mundo habla es un idioma que se expresa, que tiene que ser muy elocuente, que tiene que ser muy bonito, que es que hay que mejorar la comunicación en la pareja. No, por ese lado no es, porque hay que comunicarse mejor. Construye la relación con Dios para que mejore la comunicación con tu pareja. Si no tú buscas esa relación con el Señor, por más que tú hagas y hagas, nunca vas a tener una muy buena comunicación con tu pareja, y tus hijos siempre van a sacar provecho de la disyuntiva y la dificultad que tú tienes en tu casa. Siempre. Y ese deseo en la casa, Moni, es como una obsesión. Por ejemplo, veía un programa que me llamó mucho la atención, Moni, de una persona muy famosa que construye carros, construye limusinas, construye, mejor dicho, es un duro, pues un Tebas, como decimos en mi país, de la construcción de carros, y no tiene tiempo para la familia. ¿Sí? No tiene tiempo, un fin de semana, un domingo, no tiene tiempo para la familia. Construye un imperio, pero ¿para qué le sirve ese imperio? Si él fallece, ¿qué? ¿Se lo va a llevar? ¿Se va a llevar sus carros allá a la fosa? ¿Para qué? Si no está realmente con su familia. O sea, esas torres de Babel tenemos que tener muchísimo cuidado, porque siempre se están construyendo. El mal quiere que nosotros la construyamos, y siempre nos mete una idea pequeñita. Nos mete la ponzoña, el veneno. Mi Jesús dice la levadura de los fariseos. Cuidado con la levadura de los fariseos o las pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor.
una pequeña idea y por ahí se va metiendo, para que tú vayas construyendo, como bien tú decías, Moni, despacio, por torres, por bien fortalecidas, con ladrillos súper bien fundamentados, porque son quemados, o sea, ladrillos muy bien hechos, fuertes, resistentes, porque va metiendo en tus cabeza ideas que se las va metiendo tanto, que se van construyendo en una armadura, como en una, como dice esa canción de Saqueo, ¿no es cierto? Esa estructura que a veces causa dificultad. Que, por ejemplo, personas que no quieren escuchar la palabra del Señor porque están súper argumentadas, porque va construyendo paulatinamente, poquito a poco, poco a poco, va construyendo esa torre de Babel en tu vida. ¿Y qué sucede? Ya sabemos lo que sucede con la torre de Babel. No hay comunicación, todo el mundo habla diferentes idiomas, hay peleas, hay discusiones y cada uno por su lado. Mira que tú acabas de tomar un tema muy interesante porque cuando, o sea, habla de que muchas veces esa levadura, que es como ese orgullo del mundo, ¿sí? Llega a nuestros corazones, llega a nuestra vida, ¿sí? El Señor nos está diciendo que no seamos esa levadura, y dice, ustedes son la sal de la tierra. Y me parecía muy interesante porque curiosamente hoy nos estaban enseñando una receta muy saludable de unos palitos de queso y pues nos hablaban de manera natural y nos hablaban de precisamente la levadura, la sal de la tierra. Y me pareció muy particular porque cuando tú te permites la levadura necesita azúcar, ¿sí? Para poderse leudar, o sea, para que haga su efecto. Cuando a la levadura se le pone sal, pues no funciona, o sea, no leuda, no sube la masa, no crece la masa. Entonces, yo miro con relación a esta torre de Babel, que muchísimas veces uno simplemente deja que la levadura empiece, o sea, le da a uno el azuquitar, o sea, le dan a uno, dicen los chicos en la institución, el dulce, como para mantenerlos convencidos. Y esa levadura se va fermentando, se va leudando y la masa va creciendo. Y entonces, claro, se ve una cuestión bien bonita para hacer unos panes bien bonitos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos azúcar. Nosotros no somos levadura. Dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal de la tierra? La sal da sabor a las comidas. La sal preserva alimentos. O sea, la sal si no tiene sabor, no sirve, o sea, ya no vale la pena la sal, ¿cierto? Ya se dañó la sal. Y resulta que es necesaria la sal para que la levadura no crezca. O sea, para que nosotros no dejemos crecer el orgullo, para que nosotros no dejemos crecer la soberbia. Usted póngase un poquitico de sal, bueno, usted la soporta un poquito, pero póngase una cucharada de sal y verás cómo sabe de horrible una cucharada de sal en tu boca. Ah, pero ponte una cucharada de azúcar y verás qué delicia, ¿cierto, Rafa? A ti te fascina el dulce. Y el Señor está aquí en este momento diciéndonos, es necesario que nosotros aprendamos a hacer la sal de la tierra. Que le demos sabor a las cosas, pero no que dejemos crecer la levadura, una levadura de fariseos que lo que hace es daño, lo que hace es dañar nuestro corazón, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a hacer la sal de la tierra, a estar de verdad para darle buen sabor, para preservar los alimentos, para hacer las cosas correctamente. El Señor nos está pidiendo a nosotros que de verdad rompamos con esa soberbia, con ese orgullo, con ese altivez, con ese, yo sé más que los demás, ese conocimiento que se supone me eleva. Y yo creo que todo este tiempo ha hecho un confronto seriamente a muchísimos profesionales que en un momento determinado pudimos sentir orgullo por nuestra profesión y ante la situación de salud que se presenta,
es ese confronto que se tiene. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Será verdad? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo superar? O sea, ¿cómo le ayudo a los demás también a superar? O sea, muchísimas situaciones de salud en este momento de conocimiento frente al área de la salud entraron en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros nos movemos en el área de la salud también se nos sube el ego. Se nos sube demasiado el que yo puedo hacer muchas cosas, porque tenemos en nuestras manos la vida de la otra persona, la integridad de la otra persona. Entonces hay un momento determinado que nos sentimos dioses y el Señor necesita que nosotros bajemos la cabeza delante de Él, para que sea Él el médico, para que sea Él el psicólogo, el psiquiatra, o sea, esa persona de salud que puede entrar a ayudar a la otra persona. Y es importantísimo que nosotros no permitamos que esa soberbia que contamina todo, o sea, contamina, empezamos por la familia y mire, la profesión, contamina todas las áreas, porque es una levadura que hace demasiado daño. Realmente que nosotros aprendamos a romper con esa soberbia, porque no sirve de nada y estamos lastimando. Especialmente lastimamos a nuestra familia. O sea, cuando hay una persona soberbia en la casa, su actitud es agresiva, su actitud es de menosprecio, su actitud es ofensiva, su actitud es de maltrato, su actitud es de malas palabras. Y eso hay que romperlo en nuestro corazón y necesitamos hacerlo para que realmente construyamos y nos podamos entender en el lenguaje, pero en el lenguaje del amor, que es el lenguaje que en última sí nos va a llevar a la presencia de Dios. Imagínate, Moni, quiero que me ayudes con lo siguiente. Torres de Babel, que las identifiquemos. Yo te digo una y tú vas pensando. Una torre de Babel se llama el chisme. Porque si tú escuchas un comentario que no es, inclusive de tus propios sacerdotes, de tu propia familia, de tu propio ministerio, y tú escuchas un comentario inadecuado, que es la levadura de los fariseos, automáticamente empieza Satanás a colocar un ladrillo quemado en fuego con lo que es el asfalto y lo va solidificando y lo va quedando allá petrificado en tu corazón. Por eso es que a veces eso no fácilmente se queda, porque tú escuchaste un chisme y es una torre de Babel que se empieza a construir. ¿Cuál crees tú otra? Otra torre de Babel bien importante dentro de la pareja es cuando hay un malestar entre la pareja y viene un tercero y esa tercera persona empieza a decir, no, pero es que tu esposa o tu esposo no te entienden, es mala persona, tú eres una belleza. Y entonces, ¿qué es lo que está sembrando allí? Sembrando como distanciamiento. Y es un ladrillo fuerte, es un ladrillo que también se cimienta fuerte, porque a raíz de eso entonces la persona se cimienta así, mi pareja no me quiere, mi pareja no me entiende, mi pareja realmente no me da el lugar que me corresponde, y entonces eso también va generando distanciamiento en la pareja. Otra torre de Babel, ya vamos dos. Otra torre de Babel, Moni, las heridas emocionales. Cuando traemos cosas del pasado que no hemos sabido soltar y se han ido incrementando. Una torre de Babel que te confunde y no te hace ver la realidad como debe ser. Esas heridas emocionales que todavía hay en el pasado, que son recalcitrantes, que están tan metidas en nuestro interior como la falta de perdón. Bueno, la falta de perdón es el antídoto, pero se están construyendo torres de Babel a través de esas heridas emocionales que se traducen en una falta de perdón. Esa es una torre de Babel. ¿Qué te parece? Tremenda. ¿Tú tienes otra torre de Babel? Hay otra torre de Babel importante que es el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? El egoísmo es cuando yo quiero las cosas para mí,
yo veo que me merezco tal cosa, entonces yo espero que todo el mundo me dé, pero yo no soy una persona y pienso que las personas me tienen que dar, me tienen que respetar, me tienen que entender, me tienen que soportar, me tienen que colaborar en las cosas y yo no me doy cuenta que la clave de una relación no es el mí, el yo, sino el tú, que te doy, que tal cosa. Entonces ese egoísmo hace que se siembre una situación de dolor de parte de la otra persona, porque la otra persona en ningún momento es reconocida, se siente explotada, se siente usada, se siente maltratada, utilizada en todas partes. Entonces ese egoísmo es tremendo y destruye muy feo una pareja. Otra torre de Babel es las cuestiones materiales. El hecho de estar buscando siempre el construir imperios desde lo humano y dedicarte exclusivamente a conseguir dinero y olvidándote de lo fundamental, como bien decía ese empresario que tiene su cadena pues de construcción de carros, pero no tiene tiempo siquiera para la familia, porque tiene una obsesión por los vehículos y la rinde, trata mejor, yo digo, trata mejor al cliente que a sus propios familiares. Trátame muchísimo mejor y la rinde pleitesía en lo que necesiten. En lo que necesite. Consigues repuestos por donde sea. En el extranjero, lo que sea, y se pone, mejor dicho, furioso si no atiende muy bien al cliente. Y atiende mejor al cliente que a su familia. Se olvida de su familia. Simplemente le da migajas. Puede dar mucho dinero, puede que las tengan en mansiones, pero le falta lo fundamental, que es el amor. Y el dinero y el poder, el dinero, porque el poder es otro punto, otra torre de Babel, sobre todo el dinero, es algo que se debe tener, o sea, que está detrás como una torre de Babel, que se va construyendo paulatinamente. Otra torre de Babel que puede ser importantísima en este momento también es cuando tú tienes un concepto discriminatorio del sexo contrario. Entonces tú tienes la pareja para que te sirva, eh, eh, piensas que la persona no tiene valor, si además de eso no tiene estudio, peor, y si tiene estudio, pues mejor, porque la puede humillar en forma, la menosprecia y hace que toda la situación de su posibilidad de crecer sea eliminada, sus sueños y demás. Eso es una situación de menosprecio, de machismo, que tanto la mujer como el hombre pueden manejar, ¿sí? Y pueden estar lastimando a la mujer por querer ser la que controla su hogar y lastima la hombría del hombre, y el hombre por querer humillar a la mujer y no aceptar que de pronto pueda tener ideas o pueda ser una excelente profesional o alguna cuestión de estas. Entonces, es importantísimo ver cómo esa postura hace que se lastimen seriamente y que sean ladrillos fuertes para poder derrumbar en esa torre de Babel. Hay muchas torres, mira, esta otra, Moni. La torre de Babel de las nuevas eras, la torre de Babel de las ideas que van en contra de los principios espirituales. Cuando te dejas fácilmente influenciar de un pensamiento en tu vida que no tiene nada que ver con la parte espiritual. Y te dicen que es espiritual. Por ejemplo, la parte de la angeología. ¿Sí? ¿Cómo es delicado? Aparentemente es de Dios. Aparentemente, entre comillas, subrayado y en negrilla. El neurolingüístico. Sí, toda la parte de la programación neurolingüística. La psicología, que le dicen que tú eres lo mejor, que tú vales más que todo, que Dios eres tú, porque la naturaleza es Dios. Entonces mira la confusión, como la naturaleza es Dios y tú eres naturaleza, por tanto Dios está en ti y tú eres Dios. ¿Sí? Y te crees, mejor dicho, el rey Pepinito y pasas por encima de todos. ¿Qué tienes que valerte? La autoestima. Personalmente, nada que ver con nosotros. Porque nosotros no trabajamos la autoestima, trabajamos en la relación con Dios. Y si yo tengo una relación con Dios, pues en últimas a mí que me interesa amarme o no amarme, porque tengo el amor de Dios y ya para mí es suficiente. Es un concepto que hay que manejar. Entonces, ¿qué sucede? Que fácilmente que nosotros empezamos a creernos
de esas ideas que vienen, esa ponzoña, esos pequeños mensajitos que nos envían y fácilmente nos desviamos de lo fundamental. Por ejemplo, el creer en los extraterrestres. ¿Existen o no existen extraterrestres? No es el punto. Yo creo que sí existen, pero a mí no me interesa. ¿Para qué me voy a poner a buscar si existen o no existen? Que voy a tener una antena a ver si me los puedo encontrar por allá en Inglaterra, donde están esas piedras colgadas, o me voy para Machu Picchu a encontrarme con los extraterrestres, que porque por allá aparecen. Personalmente, que si existen, pueda que sí. No me interesa. A mí lo que me interesa es tener esa relación con Dios. Entonces te llegan esas pequeñas ponzonas, inclusive dentro de la parte teológica. Hay muchas personas teológicas muy profundas. Yo no soy teólogo ni filósofo. Entonces, con unos conceptos que paulatinamente van minando nuestra fe. La van minando mucho. Inclusive hay doctores de la ley, doctores, como en tiempos antiguos, que conocen esa palabra, el derecho de la ley, como los doctores antiguos, que están tan metidos en la palabra que no tienen espiritualidad. Y se dedican simplemente a teorizar y teorizar y teorizar y teorizar, y no tienen la presencia de Dios, y entran en unas confusiones y nos hacen caer en esas confusiones. Por eso hay que ser cuidadosos con esos babeles, ¿sí? Porque Babel significa confusión. Eso significa Babel. En hebreo, Babel es confusión, para tratar de alejarnos de la presencia de Dios. ¿Qué otro Babel te aparece en tu repertorio, mi Moniquita? El mal lenguaje, de pronto. El mal lenguaje, o sea, las malas palabras, las palabras que lastiman. O sea, hay como una forma encubierta de... Yo sé manejar muy bien el lenguaje y hasta pueden insultarte con palabras muy decentes, pero te está generando una herida muy grande en tu interior. Porque a veces las palabras las lleva el viento, pero la mayoría de las veces, o sea, cuando son compromisos, eso sí se los lleva el viento. Pero cuando son cuestión de heridas, cuando son cuestión de maltrato, esos son peor que los golpes, porque quedan en tu corazón, en tu mente y te destruyen. Entonces, importante que nosotros nos demos cuenta de que el lenguaje incorrecto está marcando. Los hijos se acuerdan de muchísimas cosas que uno les dice, el esposo, la esposa, se acuerdan de muchas palabras que uno utiliza de manera incorrecta, que lastima y que desafortunadamente pues son un ladrillo, un bien firme, y este es un ladrillo fuertísimo que hace que esa torre de Babel vaya creciendo y se vaya separando la familia fuertemente. Voy a decir varias torres de Babel así rápidamente ya para ir terminando. Por ejemplo, torres de Babel, los vicios, ¿sí? Cada uno de los vicios, cuando tenemos vicios en nuestras vidas, el cigarrillo, la pornografía, el televisor, la música del mundo, entonces esos vicios, el juego, todos esos vicios va haciendo que, o la sexualidad también. El doble sentido, claro, la seducción encubierta, toda esa cantidad de cosas. Son torres de Babel fuertísimas que van haciendo realmente muchos estragos en tu vida. La falta de permanencia, consistencia o perseverancia en las cosas del Señor. Sí, y fácilmente la pereza. Esos son torres de Babel fuertísimos. O sea, si tú te pones a mirar todo lo que son las virtudes y al lado están todos los pecados capitales, ¿sí? Y los pecados mortales. Todos esos son torres de Babel. Entonces, por tanto, ten cuidado en construir en tu vida espiritual esas torres de Babel que te van a llevar a una confusión impresionante. Sácalas de tu vida. O sea, dedícate a descubrirlas y a mirarlas. Por ejemplo, hicimos un resumen así de muchas, y hay muchas más, muchísimas. Entonces, acuérdese que la torre era, claro, hasta llegar con al muchos cielo. Ladrillos, muchos ladrillitos que se iban construyendo. Entonces, ¿qué torre tienes en este momento? Ponte a pensar un momentico, un momentico. ¿Qué torre ha predominado en ti y qué torre se ha ido construyendo en ti? ¿Qué torre? Incluso hay uno que llama ignorancia, el no querer estudiar, quedarte simplemente con lo mínimo. ¿Sí? Esa es una torre tremenda. Entonces, ¿qué torre tienes tú en este momento en tu vida que no te está dejando ser ese verdadero hijo amado de Papá Dios y dar ese mensaje de amor
ese mensaje y poder llevar el mensaje que es el amor a través de tu testimonio. Porque el canal, testimonio. ¿Y cuál es el vehículo? O sea, ¿cuál es el lenguaje? El amor. El amor. El amor espiritual, no el amor humano. Bendito y alabado sea el Señor, que tengas un día espectacular. Dios te bendiga. Que estés muy bien.